Samaritana, 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 Samaritana. Salió un día Jesús de la región sur de Judea y se fue a predicar al norte, a la zona de Galilea, y para ello le era necesario pasar por Samaria, que estaba en medio de las dos regiones. Así que, caminando, llegó pues a un pueblo de Samaria llamado Sicar. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó justo en el llamado Pozo de Jacob, a las afueras de Sicar. Todo eso fue un día de calor a pleno sol, sobre las 12 del mediodía. Mientras tanto, sus discípulos habían ido al pueblo a comprar algo de comer. Entonces vino una mujer samaritana con su cántaro a sacar agua del pozo de Jacob, y entonces Jesús le dijo: Mujer, ¿puedes darme de beber? Hay que aclarar que los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí. Por eso la mujer samaritana, extrañada de que le pidiera agua, le dijo a Jesús: ¿Cómo puede ser que tú, siendo judío, me pidas a mí de beber, sabiendo que yo soy mujer samaritana? Verás, mujer, si supieras en verdad lo que Dios providencialmente da, y si supieras quién es el que te está pidiendo agua, en realidad serías tú la que le pedirías agua a Él, y Él te daría nada menos que agua viva. Señor, verás, tú no tienes con qué sacar agua, y el pozo es profundo. Así que, ¿de dónde y con qué sacarás el agua viva? ¿Acaso como judío eres tú superior que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados por generaciones hasta el día de hoy? Samaritana, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, nunca jamás tendrá sed, porque esa agua que yo le daré será en él como un manantial del que brota vida eterna. Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Hagamos una cosa, mujer. Mira, ve, llama a tu marido, venid ambos aquí al pozo, y entonces seguimos conversando del tema. Verás, Señor, sinceramente, no tengo marido. Bien has dicho, mujer. Has sido honesta y sincera diciendo la verdad con eso de no tengo marido, porque has tenido 5 maridos, pero el que ahora tienes no es tu marido. Ay, Señor, pareces profeta. A veces me pregunto, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que el lugar donde se debe adorar debe ser en Jerusalén, y esas cosas me confunden. Mujer, créeme esto que te voy a decir. Llegará un día cuando ni en este monte ni en Jerusalén se adorará al Padre, y te digo más, vosotros los samaritanos no adoráis correctamente, nosotros adoramos correctamente, porque no es una cuestión de lugar, sino que los verdaderos adoradores deben adorar al Padre en espíritu y en verdad. Esos son los verdaderos adoradores que el Padre busca. Dios es espíritu, samaritana. Por lo tanto, los que le adoran, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Y no solo esto es así, sino que te digo algo más. La salvación viene de los judíos. ¿Comprendes esas cosas, mujer? Todo esto se hace a veces un poco complicado, Señor. Pero yo sé que un día ha de venir el Mesías, y cuando Él venga, nos aclarará todas las cosas. ¿Sabes una cosa, mujer? Yo soy el Mesías, el que habla contigo. En esto vinieron justamente los inoportunos discípulos a interrumpir la conversación, y al encontrar a Jesús hablando con una samaritana, se maravillaron de que hablara con esa mujer. Entonces, la mujer samaritana, aún impactada por aquella conversación que había tenido con Jesús, y aprovechando que habían llegado los discípulos, sin pensarlo 2 veces, dejó su cántaro en el pozo, fue aprisa al pueblo y le dijo a las personas que encontró: Escuchadme todos. Encontré en el pozo de Jacob a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho en mi vida, y me dijo también que era el Mesías. Y entonces muchos de los extrañados samaritanos de aquel pueblo creyeron en Jesús por las palabras de la mujer. Y entonces se corrió la voz, y todos salieron del pueblo al pozo de Jacob, y encontraron aún a Jesús en el pozo. Entonces aquellos samaritanos le rogaron a Jesús que se quedase con ellos, y Jesús se quedó con ellos 2 días.
Y entonces muchos creyeron en las palabras que oían de Jesús y le dijeron luego a la samaritana: ¿Sabes una cosa, mujer? Ya no creemos solamente por lo que tú nos has dicho, sino que ahora nosotros mismos hemos oído directamente de él su mensaje y también hemos creído que verdaderamente este es el Mesías, el Salvador del mundo. Y 2 días después de sucedido todo esto, Jesús siguió su camino hacia el norte, hacia la región de Galilea. Muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre escuchando nuestro programa. Les habla nuevamente el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y del Ministerio Tinajas, llenando siempre a cada persona que nos escucha con el agua fresca y limpia de la palabra desde aquí en España. Saludamos muy cordialmente a todos nuestros seguidores y oyentes desde Canadá hasta el sur de Chile. Muy bienvenidos una vez más a todos y muchas gracias por venir al encuentro de hoy de nuestro programa Encuentros. Uno de los pasajes más conocidos en el Nuevo Testamento es el encuentro de Jesús con la samaritana. Por lo tanto, es un personaje obligado que no podía quedar excluido de nuestro repertorio en el canal. Aunque aún nos faltan muchos temas por compartir a nuestra audiencia, sin embargo, poco a poco vamos mostrando nuestro constante estilo personal de predicación. Poco a poco vamos mostrando a la audiencia nuestra tesis teológica de los temas importantes, como el tema del divorcio, el evangelio, etc. Poco a poco se va imponiendo en la red la línea de enseñanza doctrinal que tiene el Ministerio Tinajas. Y poco a poco este ministerio virtual va siendo un referente doctrinal en Internet, donde la gente se fija, se cobija y muchos confían en nosotros para aprender la verdad, en medio de una pandemia mundial de falsos predicadores y falsa doctrina. Como muchas veces hemos dicho, nuestra tesis soteriológica inamovible ha sido y siempre será que la salvación es por medio de 2 condiciones universales que Dios le pone al hombre y que el hombre ejerce esas 2 condiciones por medio del libre albedrío que Dios le dio a todo hombre. Esta es nuestra tesis teológica inamovible. Hemos dicho muchas veces que Dios pone, no impone, 2 condiciones al hombre para salvarse. La diferencia de poner 2 condiciones a imponer 2 condiciones es precisamente la diferencia que hay entre la errada soteriología de la imposición soberana de Dios que creen los calvinistas respecto de la soteriología bíblica, armoniosa y exegética nuestra de la plena libertad en la elección de la salvación, es decir, esa es la diferencia entre nosotros y ellos, como demostraremos una vez más hoy en el caso de la samaritana. Sostenemos y sostendremos siempre la doctrina de que el hombre, en su libre y pleno albedrío, es el que decide si se salva o no. El hombre, libremente soberano, tiene en sus manos la decisión de la salvación en su libre albedrío dado por Dios. Sí, ha oído bien, quizás nunca se lo habían enseñado, pero es bíblico y correcto decir que el hombre es soberano sobre su salvación. Dios hace la salvación, por supuesto, pero el hombre decide sobre la salvación. El hombre, a pesar de la caída, sigue siendo libre, no ha perdido su libre albedrío. Ahora escuche bien estos 3 puntos, estimado oyente. El hombre decide si acoge la salvación por medio de los 2 requisitos que pone Dios. El hombre también decide libremente con su libre albedrío si rechaza esos requisitos. Y el hombre también puede decidir una tercera opción. Puede decidir usar otros métodos para tratar de salvarse. Es decir, estas 3 cosas están en manos del hombre. Elegir la salvación, rechazar la salvación o elegir otro método y otra salvación. Todo eso depende del hombre. ¡Qué terrible debe ser esa sorpresa que se llevarán muchos por
haber rechazado el Evangelio, haber elegido el método equivocado de conversión y por haber elegido el Evangelio equivocado de salvación. Será un llanto y crujir de dientes, como dice la Escritura. Por eso estamos en el canal, luchando por compartir la verdad, el verdadero Evangelio y el verdadero método de salvación. La gran lucha de los teólogos de todas las religiones y movimientos cristianos radica en esto siguiente. Unos dicen que la salvación es por obras. Otros dicen que la salvación es solo por fe. Otros dicen que el hombre no tiene libre albedrío. Otros dicen que la salvación es por hacer una oración de fe o creer en las 4 leyes espirituales. Y otros, como nosotros, decimos que la salvación es por medio de las 2 condiciones bíblicas que el hombre ejerce en su libre albedrío, que conste en acta. Como puede ver, estimado oyente, tiene usted un trabajo arduo de investigación bereana para ver cuál de estas 5 tesis teológicas es verdadera y con cuál decide quedarse usted. No puede haber 2 tesis de salvación a la vez, solo puede haber una, y mucho menos 3 o 4 tesis. Solo cabe una tesis soteriológica en la Biblia, el resto es eisegesis doctrinal. Nuestra tesis, la del libre albedrío por medio de la obediencia de las 2 condiciones, lo hemos demostrado vez tras vez en el programa y no hay forma de armonizar esto con ninguna otra tesis teológica del tema. No pueden coexistir 2 tesis de salvación en la Biblia, estimado oyente. Necesariamente una es la correcta y las demás son erradas. Exegéticamente hablando, solo cabe una interpretación de la salvación. El que haya varias interpretaciones del tema de la salvación, o incluso haya diferencias en cualquier otra doctrina importante, como por ejemplo en el tema del divorcio, es por causa de un mal estudio de la Escritura, es por causa de un mal empleo de las leyes de la hermenéutica, es por causa de intereses denominacionales en el negocio de la religión, o simplemente es por causa de orgullo de no admitir que están equivocados. Lo mismo le pasó a los teólogos fariseos del tiempo de Jesús, que tenían 2 opciones ante el Señor. Primero, decidir aceptar la evidencia de que Jesús era el Mesías y a la vez admitir sus errores doctrinales, o segundo, postrarse ante el Señor Jesús, adorarlo y recibirlo como el Mesías. Pero usted ya sabe lo que por su orgullo sucedió. Y ahora todos aquellos están todos en la condenación eterna. No siga el ejemplo de los fariseos de aquel tiempo, estimado oyente. Admita, por favor, la evidencia de esta importante verdad teológica que predicamos hoy. Y precisamente en los tiempos de Jesús vemos que hay un caso que define perfectamente nuestra tesis teológica de las 2 condiciones y la libertad para la salvación. Y ese caso es el caso de la historia de la samaritana que veremos hoy. Libertad y 2 condiciones. Libertad humana y 2 condiciones. Libre albedrío y 2 condiciones. Decisión soberana humana y 2 condiciones. Responsabilidad plena humana y 2 condiciones. Esa es la verdadera soteriología que confronta abiertamente a la soteriología robótica calvinista que niega la libertad humana. Nuestra tesis confronta también la soteriología pentecostal que dice que la salvación es por arrepentimiento y la oración de fe. Nuestra tesis teológica confronta la soteriología católico-romana que dice que la salvación es por el bautismo, por hacer obras, por los sacramentos y por pertenecer a la Santa Madre Iglesia. Pero todo esto es falso, estimado oyente. Lo verdadero y bíblico es más bien la soteriología del libre albedrío y de las 2 condiciones que predicamos siempre desde el Ministerio Tinajas en este canal y que ejemplificaremos también hoy en el caso de la samaritana. Entonces, pastor, díganos, ¿dónde encontramos el libre albedrío y las 2 condiciones para salvarse que usted dice que hay en la narración de la samaritana? ¿Dónde están? Bien, estimado oyente, cuando analizamos el relato de la samaritana, vemos la libertad plena en ella, o sea, libre albedrío, cuando decide libremente hablar con un judío, cuando decide libremente darle de beber a un hombre judío,
cuando decide libremente dejar el cántaro que era su sostén de vida, cuando decide libremente contar su testimonio a otros, cuando decide libremente creer que Jesús es el Mesías, y cuando decide libremente ir a su pueblo a avisar que había hallado el Mesías. Todo esto es plena triple libertad humana, tanto en lo físico, es decir, hablar, dar de beber y dejar el cántaro, esa es una decisión libre, como libertad en lo anímico, es decir, decide hablar con un judío y decide ir a hablar con sus vecinos, y la libertad espiritual al decidir creer que ese hombre desconocido era el Mesías. Ahí lo tiene demostrado, estimado oyente, la plena e integral libertad humana en las tres áreas del ser: espíritu, alma y cuerpo. El argumento es irrefutable. El hombre tiene libre albedrío en las tres áreas de su ser. Todo es pleno libre albedrío en la samaritana, que nos demuestra el libre albedrío total del hombre en las tres áreas de su ser. A ver quién es el valiente que niega esta evidencia del triple libre albedrío en la samaritana, tanto en lo físico, anímico y espiritual. Que conste en acta. Pero aún falta demostrar las dos condiciones de nuestra tesis en la samaritana. ¿Y dónde vemos que ella cumple las dos condiciones indispensables para la salvación que siempre enseñamos? ¿Dónde? ¿Dónde están subyacentes esas dos condiciones? Pues eso vamos, estimado oyente. Pero antes de continuar, hagamos un paréntesis y recordemos esto. Como ya hemos dicho varias veces en el canal, hay dos enfoques en la presentación de la salvación según sea la persona, un judío o un gentil. En este caso, vemos que a pesar de ser samaritana, ella era de tendencia judía. Y eso lo vemos claramente en el contenido de su lenguaje, porque ella estaba hablando, por ejemplo, de Jacob, hablando de adorar en Jerusalén, hablando de que esperaba el Mesías, etc. Es decir, ella tenía un claro trasfondo judío, si bien los samaritanos eran, por decir así, medio judíos y medio gentiles. Pero ella muestra claramente el peso de su trasfondo judío. Por lo tanto, tenemos que estudiarla desde el ángulo y el enfoque judío. Es decir, el judío necesitaba cumplir dos condiciones. Primero, el arrepentimiento de los pecados. Y segundo, poner la fe en el Mesías. Mientras que las dos condiciones del enfoque gentil son: primero, el arrepentimiento de los pecados. Pero segundo, la fe en el Evangelio del Mesías. Siempre son dos condiciones, estimado oyente, aunque con una pequeña diferencia. El judío necesita creer en el Mesías, y el gentil necesita creer en el Evangelio del Mesías. Por lo tanto, busquemos en el relato de hoy dónde están las dos condiciones que son también las dos condiciones que usted, como gentil, debe obedecer para ser salvo. Busquemos entonces la primera condición bíblica para la salvación en el relato de la samaritana. Es decir, busquemos dónde está el reconocimiento de sus pecados. ¿Y dónde vemos eso, pastor? Pues sencillo, estimado oyente. Cuando Jesús le dijo que estaba viviendo con un hombre que no era su marido, o sea, estaba viviendo en unión libre, como se dice en el día de hoy, ella inferencialmente está aceptando su pecado porque le dijo a Jesús: veo que eres profeta. O sea, dicho en otras palabras, has acertado mi pecado. Y luego le dijo al pueblo: este hombre me ha dicho todo cuanto he hecho en mi vida. Y eso se refería a su pecado y a los maridos que había tenido. Por lo tanto, con esas dos declaraciones ante Jesús y ante el pueblo, ella está reconociendo su pecado de inmoralidad. Así que ahí está la primera condición de la samaritana: reconocer su pecado, aunque el Señor solo le había dicho tan solo uno. Y como siempre decimos, Dios toma la parte por el todo. Es decir, preste atención a esta doctrina. Cuando una persona ante Dios reconoce concretamente algún pecado, Dios le toma esa parte como si hubiera reconocido todos los pecados. Eso lo vemos varias veces en la Biblia. La magnífica doctrina inferencial de la parte por el todo. Es decir, cuando uno reconoce concretamente uno o alguno de los pecados de su vida, entonces Dios le perdona todos.
como por ejemplo en el caso de Zaqueo, que reconoció que era ladrón, en el caso del ladrón de la cruz, que reconoció que era malhechor, o en el caso de Pablo, que reconoció que era perseguidor de la iglesia. Y así podríamos dar más y más ejemplos donde Dios le toma a una persona la parte por el todo. Es decir, basta que usted reconozca concretamente algún o alguno de sus pecados de toda su vida ante Dios, para que Dios le tome esa parte reconocida como si usted hubiera reconocido todos sus pecados. Magnífica y consoladora doctrina de la parte por el todo. Cuando una persona está dispuesta a reconocer un pecado concreto, es que esa persona está dispuesta a reconocer 10 pecados concretos. Cuando una persona está dispuesta a reconocer 10 pecados concretos, es porque estaría dispuesta a reconocer 100 pecados concretos. Si una persona se pusiera a reconocer 100 pecados concretos, es porque estaría dispuesta a reconocer 1000 pecados concretos, y así sucesivamente. Por lo tanto, como no tenemos tiempo en la vida ni memoria ante Dios para reconocer todos los pecados concretos que hemos hecho en nuestra vida, entonces Dios nos enseña de forma inferencial la consoladora doctrina de la parte por el todo. Y vemos una vez más aquí, en este caso de la samaritana, la ley de la parte por el todo, que se aplica en la primera condición de la salvación. Es decir, cuando uno reconoce uno o unos pocos pecados concretos ante Dios, Dios se lo toma como que usted está reconociendo todos sus pecados. Por eso el ladrón de la cruz se salvó, Zaqueo se salvó, la samaritana se salvó, porque todos ellos, en la primera condición, reconocen un pecado concreto, y entonces Dios se lo tomó como si hubieran reconocido todos. Entonces, ¿cuál es su pecado concreto o cuáles son sus pecados concretos, estimado oyente, que usted debe reconocer y abandonar ante Dios como parte de la primera condición para la salvación? Aprenda esto, estimado oyente, la ley de la parte por el todo como parte de la primera condición para la salvación. Y de paso, déjeme decirle algo. Cumplir una sola condición de las dos, es decir, solamente reconocer los pecados ante Dios, no le salva. Hay que cumplir las dos condiciones, es decir, aún hay que cumplir la otra condición también. Son dos condiciones que pone Dios. Primero, reconocer los pecados pasados y abandonar los pecados presentes. Esa es la primera condición. Y segundo, Dios le pide a todo hombre que reconozca al Mesías, o si es gentil, que crea en el Evangelio del Mesías. Esa es la segunda condición. Busquemos entonces ahora la segunda condición bíblica y necesaria para la salvación en el relato de la samaritana, que confirmaría nuestra tesis teológica de las dos condiciones para la salvación. ¿Y dónde estaría, pastor, la segunda condición bíblica universal para la salvación en el relato de la samaritana? Pues sencillo, estimado oyente. En el relato vemos que aquella mujer, aún con poco o nada de conocimiento teológico, ella, como judía, reconoció que Jesús era el Mesías. O sea, estaba poniendo su fe en ese hombre que todo el Antiguo Testamento había profetizado que sería la expiación definitiva que perdonaría los pecados, que es la segunda condición para los judíos, la fe en el Mesías. Mientras que para nosotros, los gentiles, la segunda condición es la fe en el Evangelio del Mesías. ¿Puede ver la diferencia? El judío debía reconocer sus injusticias y segundo debía reconocer al Mesías como expiación de sus injusticias. En cambio, el gentil, o sea, usted y yo, debemos reconocer primero las injusticias y segundo, apropiarnos de la propiciación del Mesías, o sea, su Evangelio, o sea, creer en la justicia recibida por nuestras injusticias. Y así quedan demostradas las dos condiciones universales en esta mujer, que son las dos condiciones teológicas universales para la salvación de todo hombre. Primero, reconocer los pecados, y segundo, creer en el Mesías si eres judío. O, primero, reconocer tus injusticias, y segundo, creer en el Evangelio del Mesías si eres gentil.
Ahora, leyendo con cuidado el relato, ¿se ha dado cuenta, estimado oyente, que en el relato de la samaritana no hay nada de aceptar a Jesús en el corazón? ¿Ni hay nada de repetir una oración de fe? ¿Ni hay nada de pasar al frente? ¿Ni de creer en las 4 leyes espirituales? ¿Ni entregarle la vida a Dios? ¿Ni nada de ese invento americano? ¿Se ha dado cuenta? Se da cuenta también que para su salvación la samaritana y los samaritanos no hicieron ningún tipo de rito religioso, ni se habla en el relato de bautismo para la salvación. ¿Se da cuenta que la samaritana no fue a misa? ¿Se da cuenta que la samaritana no se confesó con ningún sacerdote de la época? ¿Se da cuenta que esta mujer y sus vecinos no dieron diezmo para salvarse, ni pertenecían a ninguna congregación para salvarse, ni hicieron obras buenas para salvarse? ¿Se había fijado, estimado oyente? Sino que por el contrario, una vez más, como tantas veces y tantos personajes en la Biblia, la samaritana obedeció las 2 condiciones universales para la salvación que, en este caso, son con el enfoque judío. Y que usted, estimado oyente, gentil, también debe obedecer esas 2 condiciones para su salvación con el enfoque gentil. Es decir, ellos, los judíos, creían en el Mesías, y nosotros, los gentiles, creemos en el Evangelio del Mesías. 2 grupos humanos, 2 enfoques en la predicación, pero siempre 2 condiciones para la salvación, que conste en acta. ¿Y cuáles son esas 2 condiciones que pone Jesús para que usted como gentil un día pueda conocer en persona a la samaritana y a los samaritanos en el reino? Pues sencillo, estimado oyente, lo hemos dicho muchas veces casi en cada programa, pero hoy se lo volvemos a compartir con mucho gusto. No hay nada que nos guste más que compartir el Evangelio. Así que, antes de terminar el programa, le invitamos, estimado oyente, a que obedezca libremente las 2 condiciones. Nuestro consejo, como siempre decimos, es que vaya a su habitación, cierre la puerta, póngase de rodillas y descálcese delante de Dios en señal de reverencia. Y ahí, en sus palabras, obedezca las 2 condiciones. Reconozca sus pecados pasados de forma concreta y abandone los pecados que esté haciendo en el tiempo presente. Esa es la primera condición. Tómese su tiempo. Recuerde lo de la parte por el todo. Segunda condición, usted tiene que reconocer que merece la justicia divina. Y también debe reconocer que esa justicia divina le cayó al Señor Jesús en la cruz. Por lo tanto, usted, como segunda condición, tiene que apropiarse, tiene que agarrarse, tiene que hacer suya, tiene que tomar por la fe esa justicia que un día le cayó al Señor Jesús por sus injusticias. Esa es la segunda condición. Y antes de levantarse de esas rodillas, dele gracias al Señor por haber conocido el verdadero Evangelio, las 2 condiciones que pone el Señor para salvarse y el verdadero método de salvación. Y luego, si quiere, como siempre decimos, venga y cuéntenoslo. Y hasta aquí, estimado oyente, con el mensaje teológico, evangelístico y la demostración de nuestra tesis soteriológica de las 2 condiciones por medio del libre albedrío. Como siempre, mucho más se podría haber dicho del tema, pero el tiempo se nos ha ido, y con lo dicho es suficiente. Para preguntas, comentarios y demás, escríbanos nicos@gmx.es. Les ha compartido una vez más la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad exegética del tema, este expositor bíblico, Nicos Ricoy del Ministerio Tinajas, para el mundo hispanoamericano desde aquí en España. Será entonces con el gusto de siempre hasta nuestro próximo programa Encuentros.